En el mundo existen países simplemente gigantes. Algunos países a través de su historia han adquirido su territorio de entidades pasadas, mientras de que otros lo han comprado o lo han obtenido como recompensa de algún conflicto bélico. El territorio es algo muy importante en cuanto a economía se refiere. También en menor medida, es de mucha ayuda a la hora de un conflicto bélico a gran escala. En este canal ya hablamos de las desgracias de algunos países con respecto a su territorio. Sin embargo, también merece la pena hablar de todo lo contrario, de los países que han ganado territorio y que han logrado mantenerlo a través de los años. Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales símbolos del expansionismo, y no es por nada, pues el país desde su independencia ha logrado amasar uno de los territorios más extensos en cuanto a una nación se refiere. Estados Unidos compró la península de Florida ante España en 1821. También compró el territorio de Luisiana ante Francia en 1803, anexó la República de Texas en 1842 y logró obtener del Reino Unido el territorio de Oregón este mismo año. Luego le quitó territorio a México en 1843 en la Guerra México-Estados Unidos, y posteriormente le compró territorio en 1853. Cabe mencionar que no estoy mencionando territorios de ultramar como Alaska obtenida ante Rusia, Puerto Rico ante España o Hawái por anexión. Grecia. Grecia desde su independencia en 1832 se ha expandido bastante decentemente a través del sur de la península de los Balcanes. Por una parte obtuvo las Islas Jónicas a manos del Reino Unido en 1864. Luego ganó territorio ante el Imperio Otomano en 1881 y después volvió a quitarle territorio a los otomanos luego de la Guerra de los Balcanes en 1913. Luego de la Primera Guerra Mundial obtuvo territorio ante Bulgaria en el norte en 1919. Y finalmente, luego de la Segunda Guerra Mundial, obtuvo las Islas Egeas del Sur ante Italia en 1947. Brasil. Brasil es posiblemente el país con la expansión más popular del mundo, debido a que una parte de su territorio adquirido fue de forma pacífica con fijación de fronteras fraudulentas. En 1900, Brasil le quitó territorio a Francia tras la cuestión de Amapa. En 1907 le quitó territorio a Colombia en el Amazonas en una fijación de fronteras. Solo 2 años después, en 1909, le quitó territorio a Perú en el Amazonas fijando fronteras. A Bolivia le quitó territorio de igual manera con fijación de fronteras en 1867, y posteriormente le volvió a quitar territorio en 1903, en la Guerra del Acre. A Paraguay le quitó territorio luego de la Guerra de la Triple Alianza, en 1870, y finalmente a Argentina le quitó territorio en 1927, con fijación de fronteras. Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, así como Rusia ha obtenido territorio, también ha perdido bastante, tanto en el Imperio Ruso como en la Unión Soviética. Sin embargo, aún así vale la pena mencionar sus adquisiciones territoriales. Rusia logró conquistar el gigante territorio de Siberia entre 1598 y 1699. Rusia conquistó el Cáucaso Norte en 1854, tras finalizada la Guerra del Cáucaso. Luego, Rusia ganó territorio ante China en 1858 tras una fijación de fronteras. Después, Rusia le quitó territorio a Finlandia en la Guerra de Invierno en 1943. Luego de la Segunda Guerra Mundial, le quitó Königsberg a Alemania y el sur de Sajalín y las Islas Kuriles a Japón. Finalmente, en 2014, le quitó la península de Crimea a Ucrania. Chile. Contrario a lo que muchos creen, Chile es un país que se ha expandido muy bien a través de su historia. Solo dejando el tema de la Patagonia de lado, podemos ver cómo Chile, a pesar de no haber conquistado tantos kilómetros cuadrados como los puestos anteriores, logró triplicar su territorio inicial. En 1826, Chile conquistó la isla de Chiloé, expulsando a los españoles de esta. Luego, en 1843, anexó el estrecho de Magallanes en la toma de posesión de Magallanes. En 1861,
anexó la Patagonia Oriental a su territorio durante la ocupación de la Araucanía, y luego se expandió más al sur en los años siguientes. Finalmente Chile le quitó Antofagasta a Bolivia en la Guerra del Pacífico, además de quitarle Tarapacá y Arica a Perú en esta misma guerra. Todo en 1884. También hay que tener en cuenta que no estamos tomando en cuenta el territorio de la isla de Pascua, que también fue conquistada por Chile. Algunos países han sabido aprovechar mucho su gran expansión territorial, dejando así en claro que el territorio es algo importante siempre y cuando se tengan los recursos suficientes para administrarlo. Según tu punto de vista, ¿el territorio es algo importante en una nación? Deja tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.